algo que él ha estado enfatizando ya por algunas semanas. And I said that I would rather have a church with 10 people who read the Bible than 1,000 who don't read the Bible and don't care. Y el pastor ya ha dicho en el pasado que él preferiría tener 10 personas en su iglesia que lee la Biblia que 100 personas que no lee su Biblia y no le importa nada. Now, if God gave me a church of 1,000 people who read the Bible, I wouldn't complain about that either. Pero si Dios le entregaría una iglesia con 1000 personas que sí leyeran su Biblia, no se quejaría el pastor. But I'm just trying to emphasize that it is very important that you as a Christian know exactly what you believe. Pero quiere hacer claro el énfasis que es muy importante que uno lea la Biblia y la obedezca. Because none of us knows what is going to happen in the future. Porque nadie de nosotros sabe qué va a ocurrir en el futuro. And God does not want you to depend on another person for your spiritual knowledge. Y Dios no quiere que usted dependa en otra persona por su conocimiento espiritual. The Bible says in the book of Acts that the Bereans were noble because they searched the scriptures. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos que los bereanos eran más nobles porque ellos mismos estaban estudiando las escrituras. Honestly, if you read the Bible and you came to some different conclusions than me about it, I would rather you do that than not read the Bible and just agree with me all the time. Y si fuera honesto el pastor, él prefería que usted leyera la Biblia por sí mismo y llegara a conclusiones diferentes que él, que a contrario que usted nomás no lea la Biblia y esté de acuerdo siempre con el pastor. Now, I tease Brother Avila about being old, even though he's only about 3 years older than me. Ahora el pastor le gusta bromear con el hermano Ávila, que es viejo, pero nomás está como 3 años más mayor que el pastor. But now I'm going to tell a story that's so old it's even older than Brother Avila. Pero ahora va a contar una historia que es tan vieja que es aún más viejo que el hermano Ávila. But I know there's at least one person in this room that knows this story, and that's Michael back there. Y si hay una persona aquí que conoce esa historia es el hermano Michael. But maybe you studied about this in your history books. Y tal vez usted estudió sobre esto en su clase de historia. So Michael is a walking history book. Entonces el hermano Michael es una clase viviente de la historia. But a long time ago, way back in the 70s, there was a man named Jim Jones. Pero hace mucho, en los años 70, había un hombre que se llamaba Jim Jones. Oh, we have some visitors that have heard of this man too. Y ahora hay visitantes que han escuchado de este tal Jim Jones. And he said, God speaks to me and all of you just do what I say. Este hombre dijo, Dios me habla a mí y los demás solo tienen que escucharme lo que yo digo. They didn't need to read the Bible. They did not need to even use their brains. They didn't even need to have a brain to be in his church. La gente no tenía que leer la Biblia, ni pensar, ni tener cerebros para ser parte de su iglesia. They just trusted everything he said. Simplemente confiaban en cada palabra que él decía. And he said, everybody come with me. We're going to go to, what was the name of the country? Was it Guyana? Guyana in South America. Y este hombre le dijo a su congregación, síganme y vamos a ir a Sudamérica. And so all of these hundreds of people, I don't know how many it was, went there with him. And then I think the FBI came to go find them because all these people had left. Y cientos de personas le siguieron a este hombre a Sudamérica y hasta los investigadores federales lo fueron a buscar porque tanta gente había desaparecido. But he told everybody to drink something like Jamaica. Y este hombre le dijo a su congregación que tomen una bebida que parecía como el agua de Jamaica. A couple of weeks ago, we were at Brother Mendoza's house, and we drank this drink with hibiscus flowers, and they call it Jamaica. Hace algunas semanas estábamos en la casa del hermano Mendoza y ahí estuvimos bebiendo agua de Jamaica. And so he said, here, everybody drink this. God wants you to drink this. Y el hombre le dijo, todos ustedes tomen esta bebida, Dios quiere que tomen esta bebida. And there was poison and they all died. Y dentro de la bebida había veneno y todos murieron. So that's why you need to read the Bible so you don't drink poison and die. Y por eso tiene que leer la Biblia para que usted no beba veneno y muera. I'm just kidding. Y es broma eso. But it's true. Pero es cierto. It's true that people, if they don't use their minds and read the Bible for themselves, they will do anything someone tells them to do. Es cierto que si la gente no lee la Biblia por sí mismo y usa su mente, va a hacer cualquier cosa que otra gente le diga que haga. And so this is why we need to read the Bible. Y por eso es importante leer la Biblia. And we need to read the whole Bible.
Y tenemos que leer la Biblia entera. And as I mentioned before, if you are a newer Christian, I encourage you to read the New Testament first. Y como ya he mencionado antes, si es un cristiano nuevo, le anima a que lea primero el Nuevo Testamento. But as I mentioned, I'm going to be translating a Bible reading plan for you into Spanish, and then hopefully you, if you want to, you can start using it in the new year. Y como ya mencionó el pastor, él va a traducir un plan de lectura al español para que usted lo pueda empezar a usar al comienzo de enero. But before we get to that point, I am trying to prepare you by talking to you about different books of the Bible and why they are important. Pero antes de llegar a enero, él quiere pasar un poco de tiempo en estudiar cada libro de la Biblia y explicar por qué es importante cada libro. And probably this lesson you're going to hear tonight is the most important one of all the lessons that we will study. Y probablemente la lección que vamos a escuchar esta noche es la más importante que vamos a escuchar. And it's not because the book of Leviticus is the most important book in the Bible, Y la razón no es porque el libro de Levítico es el libro más importante de la Biblia, but it's because the book of Leviticus is the one that nobody wants to read. sino porque el libro de Levítico es el libro que nadie quiere leer. And so there are a lot of other books in the Bible that you would enjoy reading it and you would easily understand it. Ahora hay muchos otros libros en la Biblia que usted podría leer y gustaría mejor leer. There's many books of the Bible that you wouldn't need a lot of help understanding. Hay otros libros en la Biblia que no necesitaría tanta ayuda para entender ese libro. But the book of Leviticus is a book that most people do not enjoy reading. Pero el libro de Levítico es un libro que la mayoría de la gente no le gusta leer. And for many years of my life, I did not read Leviticus. Y por muchos años de su vida, el pastor nunca leyó Levítico. But there came a time where I began studying the whole Bible and I began reading through the whole Bible. Pero llegó el tiempo cuando el pastor empezó a leer y estudiar toda la Biblia completa. And as I began to study Leviticus, I realized Leviticus is actually a very important book in the Bible. Y cuando estudió el libro de Levítico, se dio cuenta que el libro es muy importante en la Biblia. In fact, I can tell you this for sure, there is more doctrine in Leviticus than probably any other book of the Bible. Y le puedo decir esto como una verdad, que hay más doctrina en el libro de Levítico que en cualquier otro libro de la Biblia. Now, there is lots of doctrine in the New Testament, Ahora, sí hay mucha doctrina que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, but most of the doctrine in the New Testament is based on Leviticus. pero la mayoría de la doctrina en el Nuevo Testamento se basa en el libro de Levítico. For example, the greatest doctrine in the Bible is the doctrine of atonement. Por ejemplo, la doctrina más importante de la Biblia es la doctrina de la expiación. If you do not understand atonement, you can't even be saved and go to heaven. Si usted no entiende la expiación, no puede ser salvo y ir al cielo. And yet that is really what the first several chapters of Leviticus talk about, is atonement. Y los primeros capítulos del libro de Levítico se tratan sobre la expiación. Now in Leviticus, it's speaking of atonement through the blood of an animal. Y ahora en Levítico se habla sobre la expiación a través de la sangre de un animal. But in the New Testament, it speaks of atonement by the blood of Jesus Christ. Pero en el Nuevo Testamento se habla de la expiación a través de la sangre de Jesucristo. Now, I'm going to ask a question. You can just raise your hand if you have experienced this. Ahora va a hacer una pregunta el pastor y simplemente alce la mano si usted ha experimentado esto. So I'm going to ask the question, then you can raise your hand if you experienced it. Entonces va a hacer la pregunta y alce la mano si ha experimentado esto. Have you ever heard someone say, "Why do Christians believe that Jesus is the only way to heaven?" ¿Alguna vez usted ha escuchado a alguien preguntarle por qué cree usted que Jesucristo es la única senda para el camino? Raise your hand if you've ever heard that. If someone says, "Why is Christianity the only way to heaven? Isn't there many ways to heaven?" Si usted ha escuchado que alguien le haga la pregunta, ¿por qué Jesucristo es el único camino al cielo? ¿Que no hay muchos caminos que dirigen al cielo? So I have heard this many times. There's many ways to heaven. Jesus is not the only way to heaven. Entonces el pastor ha escuchado esto muchas veces, que gente quiere decir que Jesús no es la única manera para llegar al cielo. I used to live in Cameroon, as you know. El pastor antes vivía en Camerún, como ya saben. Some of you ate some Cameroonian food yesterday, but I didn't give you the insects. Algunos de ustedes comieron la comida de Camerún, pero él no preparó los insectos. And I had neighbors who were Muslim. I had neighbors who were pagan, and neighbors who were Christian. Y el pastor en Camerún tenía vecinos que eran musulmanes, que eran paganos, y otros que eran, ¿cómo se llama?
pagan Muslims and Christians. Y cristianos. Sometimes people would say out there, oh, you know, it's okay. We all believe different, but we're all going to end up in the same place. Y lo que sus vecinos le decían era que tú tienes su creencia, nosotros las nuestras, es todo igual, todos llegaremos al cielo. Now, many people will say, oh, no. John 14:6 says Jesus is the only way to heaven. Many people will respond this way. Y ahora hay mucha gente que respondería a eso con diciendo que en Juan 14:6 dice que Jesús es el único camino al cielo. But now, when you say that, John 14:6 says Jesus is the only way, people will usually say, but why? Pero cuando alguien dice que en Juan 14:6 dice que Jesús es el único camino, mucha gente va a preguntar, ¿y por qué? And a lot of Christians will respond, well, that's what the Bible says. Y muchos cristianos van a responder con simplemente diciendo, es lo que dice la Biblia. And that's true. Y eso sí es verdad. But if you only say that's what the Bible says, you didn't answer the person's question. Pero si usted simplemente dice que es lo que dice la Biblia, no le va a contestar la pregunta a esta persona. Because they want to know, why does the Bible say that? Porque ellos quieren saber por qué dice la Biblia eso. And they don't necessarily believe that the Bible is true. Y estas personas no necesariamente creen que la Biblia es verdad. So to them, when you say the Bible says it, that's like if a Muslim says to you, the Quran says it. It doesn't mean anything to them. Entonces, si usted le responde a esa persona porque la Biblia dice así, es como si un musulmán le dijera a usted porque el Corán dice así, no quiere significar nada para usted. And so the truth is, the Bible actually tells us why Jesus is the only way to heaven. Y la verdad es que la Biblia nos explica por qué Jesús es el único camino al cielo. Now, if the Bible did not tell us why, then we could just say the Bible says it. But the Bible actually tells us why. Ahora, si la Biblia no nos explicara por qué Jesús es el único camino, entonces simplemente responderíamos que así lo dice la Biblia, pero la Biblia sí explica por qué. And when the Bible tells us why, it tells us based on the book of Leviticus. Y cuando la Biblia nos explica por qué Jesús es el único camino, la respuesta se basa en el libro de Levítico. Because the book of Leviticus teaches that when a person sins, there must be blood shed for their sins. Porque el libro de Levítico enseña que cuando alguien peca, tiene que haber sangre que se derrama para expiar por ese pecado. And this is because a payment must be made. Y eso es porque un pago se tiene que hacer. In the Old Testament, an animal must die. In the New Testament, Jesus Christ died for us. En el Antiguo Testamento un animal tenía que morir y en el Nuevo Testamento Jesucristo tuvo que morir. And you've heard me say this before, but if you owe a fine, someone has to pay that fine. Y el pastor ya ha explicado que cuando uno debe una multa, alguien tiene que pagar esa multa. And so if you can't pay the fine, you have to go to jail. But if I come pay the fine for you, then you're free to go. Entonces, si uno no puede pagar la multa, tiene que ir a la cárcel. Pero si alguien le paga su multa, ya está libre. And the Bible says the wages of sin is death. Y la Biblia nos dice que la paga de los pecados es la muerte. So when Jesus died, he paid the fine for you. Entonces, cuando Jesús murió, Él pagó esa multa por usted. In the Old Testament, it was an animal that died because an animal is innocent. En el Antiguo Testamento era un animal que moría porque un animal era inocente. Some cultures practiced human sacrifice. En algunas culturas ellos practicaban el sacrificar de personas. In fact, in the Bible, there were cultures that practiced human sacrifice. Y de hecho en la Biblia leemos sobre culturas que sacrificaban a humanos. And of course, we know that the Mayans and the Aztecs, they practiced human sacrifice. Y también entendemos que los mayas y aztecas ellos también sacrificaban a personas. But the Bible teaches that God is against human sacrifice. Pero la Biblia nos enseña que Dios está en contra del sacrificio humano. But it's not for the reason that we think. Pero no es por la razón por la cual nosotros pensamos. The reason that humans cannot be sacrificed is because humans are sinners. La razón por la cual los humanos no pueden ser sacrificados es porque los humanos son pecadores. So someone who does not owe any debt has to pay the debt. Alguien que no debe la multa tiene que pagar esa multa. And this principle is taught in the book of Leviticus. Y este principio se enseña en el libro de Levítico. In the Old Testament, an animal would die because an animal was innocent. En el Antiguo Testamento un animal moría porque el animal era inocente. But in the New Testament, there was a man who was born who was innocent, and his name was Jesus Christ. Y en el Nuevo Testamento hubo un hombre que nació y él era inocente y su nombre era Jesucristo. He was not descended from Adam, so he did not have a sin nature. Él no era descendiente de Adán, entonces él no tenía esa naturaleza pecaminosa. And so he was able to live a life with no sin at all.
Entonces él podía vivir una vida sin ningún pecado and he died in our place. y él murió en nuestro lugar. So now we're going to get a little bit into the book, talk a little bit about it. Y ahora vamos a enfocarnos más en el libro de Levítico. So you have the notes there. We're going to read some notes. I'm going to read some passages in the New Testament a little bit later on. Y vamos a empezar con leyendo aquí en las notas y luego vamos a referir a otros pasajes en la Biblia. Leviticus comes from a Greek word that means about the Levites. Levítico proviene de una palabra griega que significa sobre los levitas. It comes from the Greek translation of the Old Testament that was made around 285 BC called the Septuagint. Proviene de la traducción griega del Antiguo Testamento que se realizó alrededor de 285 a.C. llamada Septuaginta. The reason I explain this is you might be confused if you hear that isn't the Old Testament written in Hebrew, so why is their name a Greek name? Y él explica esto porque tal vez se pregunte ¿qué no el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? ¿Por qué tiene su título de un idioma griego? It's because the early Christians, many of them were Gentiles and did not know Hebrew. Y eso es porque los primeros cristianos eran gentiles y ellos no entendían el hebreo. So they read a Greek translation of the Old Testament. Entonces ellos leyeron una traducción griega del Antiguo Testamento. And this Greek translation had Greek words for the names of the books. Y esta traducción griega tenía títulos griegos para los libros. And then later on in history, as they made new translations of the Bible, they kept the Greek names. Y luego mientras continuaban las traducciones se quedaron esos libros con los títulos griegos. But now if you were to go to Israel or speak to a rabbi, he would not even recognize that name Leviticus. He wouldn't even recognize the name. Pero si usted fuera a visitar a Israel o si se pusiera a hablar con un rabí, él ni reconocería ese título de Levítico. And so in your notes it tells you the Hebrew name. The Hebrew name for Leviticus is Wa'ikra, which means and he called. Y continúa las notas diciendo el nombre hebreo de Levítico es Wa'ikra, que significa y llamó. And so that may seem strange, but the title is the first word of the book in Hebrew. Y eso tal vez suene extraño, pero es porque esa palabra, ese título es la primera palabra del libro de Levítico. And as I mentioned last week, for example, Exodus, the name of it in Hebrew is names. Y por ejemplo, como mencionó en la semana pasada sobre el libro del Éxodo, que el título hebreo es nombres. Because it says at the beginning of Exodus, these are the names of the children of Israel that went to Egypt. Porque el libro del Éxodo comienza con las palabras que esos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. And so now I'll just read the first sentence of the book of Leviticus. Y ahora va a leer la primera oración del libro de Levítico. It says, in Leviticus 1 through 2, it says, And the Lord called unto Moses, and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. Levítico capítulo 1, versículos 1 a 2 dice, Y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, Habla a los hijos de Israel, y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Now I'm having trouble remembering what I was going to say. Sorry. Okay. This book of Leviticus, I spent 2 years teaching on it in this church years ago. Y en este libro de Levítico, el pastor pasó 2 años enseñando sobre este libro aquí en esta iglesia. So now you're going to be here for 2 years listening to me. Y ahora a usted le toca quedarse aquí por 2 años para escuchar la instrucción. Just teasing. Pero es broma. So all I'm going to do today is just talk to you a little bit about the book. Entonces lo que va a hacer esta noche es solo hablar brevemente sobre este libro. As I've taught you before, the law of Moses is not a law that Christians obey today. Y como ya ha explicado antes el pastor, la ley de Moisés no es una ley que los cristianos tienen que obedecer hoy en día. We don't physically do everything that was commanded the children of Israel in Leviticus. Nosotros no hacemos físicamente cada mandamiento que les fue mandado a los hijos de Israel. But I'm going. Oh, I can't say throw you a curveball. Some of their countries they play baseball, but in Puerto Rico they play baseball. No, so now though I'm going to say something that's going to confuse you a little bit. Pero ahora va a decir algo que tal vez le causa algo de confusión. Even though we don't physically obey the book of Leviticus, we actually do spiritually obey the book of Leviticus.
Y eso es que aunque no obedecemos físicamente el libro de Levítico, sí obedecemos espiritualmente el libro de Levítico. Because as I've taught you before, the Bible says in the New Testament that the Old Testament is a shadow of that which is to come. Porque como ya enseñó el pastor, es que lo que se enseña en el Antiguo Testamento es simbólico de lo que va a venir en el Nuevo Testamento. It says it's an example of heavenly things. Dice el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento era ejemplo de las cosas celestiales. And so we are actually obeying the book of Leviticus when we obey the New Testament. Entonces, en verdad, sí estamos obedeciendo el libro de Levítico cuando estamos obedeciendo el Nuevo Testamento. As I told you in one of my messages, a shadow is not as important as the person that made the shadow. Como ya he explicado antes, que la sombra de alguien no es tan importante como la persona de quien viene la sombra. It says in Colossians that the Old Testament is a shadow of that which is to come, but the body is of Christ. Dice en el libro de los Colosenses en el Nuevo Testamento que la ley era sombra de las cosas que iban a venir, pero el cuerpo era de Cristo. And some of you were here the night that I preached and everyone was sitting this way, and I went into that room, into the bathroom, and I turned off the light. Y algunos de ustedes estaban aquí cuando él estaba predicando y se metió al baño y apagó la luz. So I had the door open, I had the light on in the bathroom, but I turned off the lights that were in the front here. El pastor entró al baño y tenía la luz prendida dentro del baño, pero acá afuera estaban apagadas las luces. And you could see my shadow on the floor, and that's how you knew that I was coming, that I was in that room. Y se podía ver la sombra del pastor en el piso y así se sabía que ahí estaba el pastor. But the shadow was not me. Pero la sombra no era el pastor. But the shadow told you I was coming. Pero la sombra sí le dijo que él se acercaba. You knew I was there because of the shadow, but the shadow was not me. Usted sabía que él iba a venir porque su sombra estaba ahí, pero su sombra no era él. The book of Leviticus is a shadow. El libro de Levítico así es, una sombra. It's telling us about Jesus Christ. Nos cuenta sobre Jesucristo. But Jesus Christ is the one that we worship. He is the one that we follow. He is the one we obey. Pero al que adoramos y obedecemos es Jesucristo. But if we did not, if people did not see the shadow, they would not understand when Jesus came. Pero si la gente no había notado antes de la sombra, no iban a entender cuando Jesús ya hubiera llegado. The Bible says that the law was a schoolmaster to bring them to Christ so that they could be justified by faith. La Biblia nos dice que el Antiguo Testamento, la ley, era un ayo para traernos a la fe de Jesús. And so the Jewish people, for 1,500 years, they practiced this Old Testament law in Leviticus. Entonces el pueblo judío por miles de años practicaron la ley que se encuentra aquí en el libro de Levítico. And the Bible says that when Jesus rose from the dead, it says, beginning in Moses and all the prophets, he expounded unto them all the things concerning himself. Y la Biblia nos dice que cuando Jesús resucitó, él empezó a explicarle a sus discípulos todas las cosas acerca de él, empezando en la ley y los profetas. And the Bible says that after Jesus disappeared, these two disciples said to one another, "Did not our heart burn within us?" Y cuando Jesús había desaparecido, los dos discípulos que le habían contado esto, se dijeron uno a otro, ¿qué no estaban ardiendo dentro de nosotros, nuestros corazones, cuando hablaba con nosotros? And they said, "Our heart burned while he talked with us and opened to us the scriptures." Y los discípulos se dijeron, nuestros corazones estaban ardiendo dentro de nosotros cuando él nos explicaba las escrituras. They said that their heart burned when Jesus talked to them about Leviticus. Dijeron que sus corazones estaban ardiendo cuando Jesús estaba explicando el libro de Levítico. And this happened to me. Y esto también le sucedió al pastor. As I was studying the book of Leviticus and I was reading what the New Testament said, my heart began to burn about this book. Cuando el pastor estaba estudiando el libro Levítico y a la misma vez estudiando el Nuevo Testamento, su corazón empezó a arder dentro de sí. And I want to tell you something, and this is the truth. Y les quiere contar algo y esto es la verdad. Before I studied Leviticus, I did not understand salvation. Antes de estudiar el libro Levítico, él no entendía la salvación. Before I studied Leviticus, I did not understand God's covenants. Antes de leer Levítico, él no entendía los pactos de Dios. And before I studied Leviticus, I did not understand that once you're in a covenant with God, you cannot get out of that covenant, but you will be punished if you disobey the covenant. Y antes de estudiar el libro de Levítico, el pastor no había entendido que cuando una vez que uno está en pacto con Dios, no se puede salir de ese pacto, pero si uno desobedece ese pacto, va a ser castigado. And so many of the things that I teach today
you just sit back and think, oh, Pastor Hunter, he knows a lot about the Bible, but you don't know I got it from Leviticus. Entonces ahora cuando usted escucha al pastor predicar, tal vez se ponga a pensar, wow, el pastor Hunter, él conoce mucho sobre la Biblia, pero lo que no entiende es que él agarró tanto conocimiento del libro del Levítico. But really you do know it because I tell you all the time. Pero la verdad es que sí lo sabe porque él se los cuenta todo el tiempo. So in your notes here, we'll continue. The next sentence says, most Christians do not read Leviticus because they do not understand how it applies to their lives. Y continuando en las notas dice, la mayoría de los cristianos no leen Levítico porque no entienden cómo se aplica a sus vidas. Sadly, there are many passages in the New Testament that do not make sense if we don't read Leviticus. Lamentablemente hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que no tienen sentido si no leemos Levítico. And this is a very important principle. Y esto es un principio muy importante. That the New Testament was written to people who knew the Old Testament. Y esto es que el Nuevo Testamento fue escrito a gente que entendía el Antiguo Testamento. And so when they would explain salvation, they were building on the foundation of the Old Testament. Entonces cuando se les explicaba la salvación, estaban explicando sobre el basis del Antiguo Testamento. Many years ago, when I was studying different denominations, I became confused about why Christians disagree. Hace muchos años, cuando él estaba estudiando muchas denominaciones, él se preguntaba por qué los cristianos siempre están fuera de acuerdo. In my 20s, I did not really know for sure if there was any denomination or church that I fit in with them. Y cuando el pastor tenía 20 años, él no sabía si iba a haber alguna iglesia o denominación en donde él iba a estar cómodo. So I spent a lot of time studying different denominations and different kinds of theology and doctrine. Entonces pasó mucho tiempo estudiando varias denominaciones y teología y doctrinas. One of the things I learned after I started studying the Old Testament was that most of the time when Christians argue, they're arguing about the New Testament. Y una cosa que él aprendió cuando estaba estudiando estas cosas es que la mayoría del tiempo cuando los cristianos están fuera de acuerdo es cuando están hablando del Nuevo Testamento. Now we are all human, and so I'm not saying that if we all studied the Old Testament we would never disagree about anything. I'm not saying that. Ahora el pastor sí admite que todos somos humanos y aunque todos estudiáramos el Antiguo Testamento, aún estaríamos fuera de acuerdo en algunos instantes. But the major doctrines that Christian denominations argue about is based on their arguments are based on the New Testament. Pero la mayoría de las doctrinas principales que los cristianos están fuera de acuerdo se trata de las doctrinas del Nuevo Testamento. But when you read the whole Bible as one book, you start to understand how the doctrine actually works. Pero cuando uno se puede estudiar la Biblia como un solo libro, entonces cuando se pone a entender uno las doctrinas. And so I'm going to give you a few examples of passages in the New Testament that you will not really understand if you do not read Leviticus. Entonces les va a mostrar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento que no va a poder entender al menos que haya leído el Antiguo Testamento. If we don't read Leviticus, we won't understand why Jesus told lepers to show themselves to the priest after he healed them. En las notas dice, si no leemos Levítico, no entenderemos por qué Jesús dijo a los leprosos que se mostraran a los sacerdotes después de sanarlos. Because that is only taught in the book of Leviticus. Porque eso únicamente se enseña en el libro de Levíticos. So if you can turn with me to Luke chapter 5. Entonces vaya en su Biblia al libro de Lucas capítulo 5. There are actually many times that Jesus healed lepers and told them to go show themselves to the priest. Y hubo muchas veces cuando Jesús sanó a los leprosos y les mandó que vayan a los sacerdotes. But I just chose this passage. Pero escogimos este pasaje para estudiar. I'm going to read verses 12 through 14. Vamos a leer de los versículos 12 a 14 del capítulo 5 de Lucas. And it came to pass, when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. And he put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately the leprosy departed from him. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él.
And he charged him to tell no man, but go and show thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded, for a testimony unto them. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Now when Jesus told them, do what Moses commanded, he was quoting Leviticus. Ahora, cuando Jesús le dijo que haga lo que le dijo Moisés, estaba citando el libro de Levítico. Now this is why this is important. Y esto es porque este tema es importante. Because Jesus could have healed the lepers, and they were better. So they didn't need to go see the priest because they were better. Jesus knew that they were better. Porque Jesús le podría haber curado la lepra y ya había conocido que estaban ya mejorados. ¿Por qué tenían que ir a sacerdotes y ya estaban mejorados? Now, of course, part of the reason why Jesus told them to go to the priest is because Jesus was a Jew and he obeyed the Old Testament law. Y claro que una razón por la cual le digo que se presentara al sacerdote es porque Jesús era judío y él practicaba la ley de los judíos. But then we should ask the question, but why was that in the Old Testament law? Pero luego procede la pregunta, ¿y por qué se encontraba eso en la ley del Antiguo Testamento? You see, leprosy is contagious. Y es porque la lepra es contagiosa. And if a person had leprosy, God did not want other people to get the disease, so they had to go and be outside of where people lived. Entonces, si alguien tenía la lepra, Dios no quería que otra gente se contaminara, entonces esa persona se le mandaba que estuviera aislada afuera del campo. And God gave the priest very specific instructions in Leviticus about leprosy. Y Dios le dio a los sacerdotes instrucciones muy específicas acerca de la lepra en el Antiguo Testamento. But the purpose of the instructions was to make sure that if a person had leprosy, he did not make someone else sick. Pero el propósito de esas instrucciones era para afirmarse que si alguien tenía lepra, no se lo iba a pasar a otra persona. But also there's instructions on what to do if a leper was healed. Pero también se encuentran instrucciones en qué hacer si uno es curado de su lepra. The leper couldn't wake up one day and says, oh look, I'm all better. Now I'm just going to go back and live with my family. Un leproso no simplemente se podía amanecer un día y decir, ya estoy curado, y luego volver a vivir con su familia como si nada hubiera pasado. He had to go back to the priest, and the priest had instructions to examine him to know for sure if he was better. Sino que ese hombre tenía instrucciones específicas para presentarse al sacerdote, para que el sacerdote siguiera las instrucciones de él, para afirmarse que la lepra en verdad estaba curado. And so Jesus was telling them, I know that I have healed you, but you still need to go and make sure the priest verifies it so that you can go back and be with your family. Entonces lo que le estaba diciendo Jesús a este hombre es que él ya sabe que él está mejorado, pero tiene que mostrarse al sacerdote para que ellos se verifiquen que él está mejorado. Now the Bible teaches that unconfessed sin is contagious. Y la Biblia nos enseña que también el pecado que se deja sin confesar también es contagioso. So the Old Testament law is a picture of our New Testament faith. Entonces la ley del Antiguo Testamento es simbólico de nuestra fe del Nuevo Testamento. And the Bible warns us to be careful not to be contaminated by sin. Y la Biblia nos advierte que no seamos contaminados con pecado que no es confesado. And the Bible gives us instructions how we are to handle sin in the church. Y la Biblia nos da instrucciones cómo debemos de manejar el pecado dentro de una iglesia. And so when people in the church sin, that's normal. We are all sinners. Entonces cuando la gente en una iglesia peca, eso es normal porque todos somos pecadores. And the Bible teaches us we are to confess our sin and God forgives us. Y la Biblia nos enseña que tenemos que confesar ese pecado y así Dios nos perdona. But if a person refuses to repent of their sin, this is a very dangerous situation. Pero si una persona se niega a arrepentirse de su pecado, esta es una cosa muy peligrosa. Because now if the person is in church and they're living in sin and they do not repent, now the people in the church could begin to think that it's okay to do this. Porque si una persona está viviendo en pecado y se niega a arrepentirse, entonces los demás de una congregación tal vez se pongan a pensar que ese pecado es aceptable. And then pretty soon another person will start doing it, and another person, and another person. Y en tiempo otra persona va a empezar a pecar y después otra y otra. But Jesus says that if a person sins, a person in a church sins, first you go and talk to that person alone.
Pero Jesús enseñó que si hay alguien en la iglesia que está pecando, uno tiene que enfrentar a esa persona uno a uno. And then he says, if he won't listen, then take 2 or 3 more people and go talk to the person again. Y luego continuó Jesús enseñando que si así la persona no quiere escuchar, tráigase 1 o 2 hermanos más para hablar con esa persona. And he said, if he will still not repent, then tell the whole church about this person. Y continúa diciendo que si aún esta persona se niega a confesar, tráiganlo ante toda la iglesia. And then he says, if the person will not listen to the whole church, then let him be unto you as an heathen man and a publican. Y luego dice que aún así la persona se niega a confesar sus pecados, que esa persona sea como un publicano y como un extranjero. And the reason he teaches this is not because they're supposed to be angry and hate the person. Y la razón por la cual él enseñaba esto no es porque él quería que la iglesia estuviera enojado y que odiara a esa persona. In fact, the Bible says in another place, if someone is not repenting of their sin, it says, don't regard him as an enemy, admonish him as a brother. Sino que la Biblia explica en otro lugar que si un hermano está en pecado, que uno no piense en él como un enemigo, sino que le advierta a uno como un hermano. If a Christian refuses to repent of their sin, you should love them, but you should not approve of them. Dice la Biblia que si tenemos un hermano que está en pecado, no tenemos que aceptarlo, pero tenemos que advertirlo. The danger is that when we approve of what the person is doing, then more people will think it is okay and it will become contagious like leprosy. El problema con aceptar el pecado de algún hermano es que se puede contagiar ese pecado a otra gente y otra gente se puede caer en ese mismo pecado. And so there is a process in the New Testament to restore someone and that they should repent if they sin. Y por eso hay un proceso en el Nuevo Testamento para que una persona en ese estado de pecado pueda ser restaurado a la iglesia. Just like there was a process in the Old Testament to make sure that a person does not have this contagious disease before they can come live with everyone again. Y eso es semejante al proceso que estaba en el Antiguo Testamento cuando alguien tenía lepra para poder introducir a esa persona otra vez al resto del campo. By the way, have you ever wondered why is there so much sin in Christian churches in America today? ¿Acaso usted se ha preguntado por qué se encuentra tanto pecado en las iglesias de Estados Unidos hoy en día? Why are there people who call themselves pastors and they have the rainbow flag draped around their clothing when they preach? Porque hay gente que se llaman pastores y tienen como una vestidura el arco iris de homosexualidad mientras ellos predican. There are even churches, even this area, that have the pride flag waving in front of the church. Aún hay iglesias aquí en este área que tienen la bandera del arco iris homosexual que está sobre sus iglesias. And there are Christians who live together and they're not married and think it's okay. Y hay cristianos que están viviendo juntos y ellos piensan que está bien así. There are Christians who do all kinds of things that the Bible says is a sin and they think it's no big deal. Hay cristianos que hacen cosas que la Biblia dice que es pecado y lo hacen como si no fuera nada gravoso. The reason is very simple. Y la razón es muy simple. If we go back a few decades, when Christians started committing these sins, we were afraid to judge them, so we didn't tell them that what they were doing was wrong. Si regresamos algunas décadas al tiempo cuando los cristianos empezaron a cometer esos pecados, nadie les advirtió que era mal y la gente les empezó a aceptar. You have 1 or 2 people in church and they're doing something that's wrong and you don't want to judge them, you don't want them to be angry, so you don't talk to them about it. Tal vez había 1 o 2 personas que estaban cometiendo esos pecados, pero nadie se le quería enfrentar porque no le quería ofender y así se le aceptaba. And then someone looks at them and says, well, if it's okay for them to do it, it's okay for me to do it. Y luego otra persona empezó a pensar, pues si está bien para ellos hacer eso, también será bien para que yo lo haga. And sin is like leprosy. It spreads very quickly when Christians do not repent. Y el pecado es como la lepra, se puede contagiar muy rápido cuando no se le advierte o se enfrenta. And so we see that there are passages in the New Testament that we cannot understand if we do not read Leviticus. Entonces vemos que hay pasajes en el Nuevo Testamento que no podemos entender a menos que estudiemos el libro de Levítico. Now I think I mentioned this last week. Ahora él piensa que ya ha mencionado esto la semana pasada. But some people would say, yeah, but I already know that Leviticus teaches that, so I don't need to read Leviticus. Y eso es que alguien tal vez se diga esta noche que pues yo ya sé qué es lo que decía en Levítico, entonces no tengo que leer Levítico. But the question is, how do you know Leviticus teaches that? Pero la pregunta es, ¿cómo usted sabe que el Levítico enseña tales temas? Because someone else read Leviticus and they told you. Porque otra persona leyó Levítico y se lo contó a usted. And so this is being a lazy Christian.
Y esto es ser un cristiano con pereza. I already know what the Old Testament teaches because someone else told me, and so I don't need to go read it. Es como decir, yo ya sé que otra persona leyó Levítico y me explicó qué es lo que enseña, entonces yo no tengo que leerlo. The truth is there are many other things in the book of Leviticus that will help you understand the New Testament. Pero la verdad es que hay muchas cosas en el libro de Levítico que le va a ayudar a entender en el Nuevo Testamento. These are just some examples to help you understand why it's important to read the whole Bible. Aquí solo estamos presentando algunos ejemplos para que entienda que hay mucho que aprender en Levítico. So again, that's the first example. The second example is if we don't read Leviticus, we won't understand why Peter struggled with preaching the gospel to the Gentiles. Y luego continúa la nota diciendo que si no leemos Levítico, no entenderemos por qué Pedro tuvo dificultades para predicar el Evangelio a los gentiles. And this is found in Acts chapter 10. Y esto podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 10. Now there is a word that everyone likes to use nowadays. Ahora, hay una palabra que a mucha gente le gusta usar en estos días. And it's a word that, yes, there are people that are this way, but it's really not that common. Y es una palabra que sí hay alguna gente que así describe, pero no es muy común. And as soon as I say this word, you will recognize it right away. Y en cuanto diga esta palabra, la va a reconocer inmediatamente. You will say, yes, every time I turn on the TV, I hear this word. Que cada vez que prendo el televisor, escucho esta palabra. Every time I check social media, I see this word. Cada vez que me fijo en las redes sociales, encuentro esta palabra. Every time a politician is running for president, we hear this word. Cada vez que hay un político que quiere ser presidente, escucho esta palabra. It's a word people use all the time. Es una palabra que el mundo usa todo el tiempo. And it's a real problem, but it's not as big of a problem as the people who use it say it is. Y es un problema verdadero, pero no tan grande como el problema que se ocasiona cuando la persona usa la palabra. He's good. Okay, I feel sorry for anyone that translates for me. You're good, you're good. It's okay. Okay. And this is a word that people sometimes use about this chapter. Y es una palabra que a veces la gente usa acerca de este capítulo, Hechos 10. And the word is racist. Y la palabra es racismo. Now listen, there have always been racist people in the world. Ahora entiendan esto, que siempre ha habido gente racista en el mundo. And there are racist people in America. Y también hay gente racista en Estados Unidos. And there are racist people in every country. Y hay gente racista en todo país del mundo. And racism is a sin because God says to love everyone. Y el racismo sí es pecado porque Dios nos manda que amemos a todos. But people say that Peter did not share the gospel with the Gentiles because he was racist. Pero hay gente que dice que Pedro no compartió el evangelio con algunas gentes porque él era racista. And this is not true. Y esto no es cierto. Peter was not racist. Pedro no era racista. I'm not saying there's no people who are racist in the Bible, but Peter was not racist. Y eso no es que no hubo nadie en la Biblia que no era racista, pero Pedro no era racista. And you will see this as we read. Y vamos a ver esto cuando leemos. But did you know that the reason people accuse Peter of racism is because they didn't read Leviticus? Pero ustedes deben de entender que la razón por la cual la gente acusa a Pedro de ser racista es porque no leyeron en Levítico. So you can see that there is a very important reason why we need to read the whole Bible. Y por eso es muy importante que leamos la Biblia completa. Because very often our interpretation in the New Testament is wrong because we haven't read the Old Testament. Porque muchas veces nuestra interpretación del Nuevo Testamento está incorrecta porque no leímos el Antiguo Testamento. There was a very specific reason why Peter did not share the gospel with the Gentiles. Hay una razón muy específica por la cual Pedro no compartió el Evangelio con los gentiles. It was because of what the book of Leviticus taught that they should do. Por causa de lo que les enseñó el libro de Levítico que ellos deben de hacer. But then God explained to him the meaning of Leviticus, and after that, he had no problem sharing the gospel to Gentiles. Pero una vez que Dios le explicó a Pedro el significado de Levítico, ya Pedro no tuvo ningún problema para compartir el Evangelio con los gentiles. So I'm going to read Acts chapter 10 and start in verse 9. Entonces vamos a leer en el Hechos 10, empezando en el versículo 9. On the morrow, as they went on their journey and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray about the 6th hour. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. And he became very hungry and would have eaten, but while they made ready, he fell into a trance. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
and saw heaven opened, and a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet knit at the four corners and let down to the earth. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. We don't know, maybe there were Cameroonian insects in there. Y tal vez ahí había insectos de Camerún, no lo sabemos. Wherein were all manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill and eat. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. But Peter said, Not so, Lord, for I've never eaten anything that is common or unclean. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. So now we understand that the animals that were in the sheet were unclean animals. Ahora entendemos que estos animales que se encontraban dentro de este lienzo eran animales inmundos. They were animals that God commanded the Jews not to eat in Leviticus. Estos eran animales que Dios les había mandado a los judíos que no pueden comer en el libro de Levítico. And by the way, a lot of people think that all God told them to not eat was pigs, but that's not true. Y también hay gente que piensa que la única cosa que Dios les prohibió a los judíos comer son los puercos, pero eso no es cierto. He also told them not to eat rabbits. También les digo que no pueden comer los conejos. He also told them not to eat rock badgers. I ate many when I was growing up in Cameroon. I know that one. Badger. Yeah. You can just say badger. O un badger, el animal de Wisconsin, en la bandera con el colegio. Ese Oh, animal. there you go. I don't know if they know. Yeah, I guess badgers and well, we could look it up in Leviticus, but we won't. It's different animals. Luego nos fijamos en más animales. Yes, okay. So Peter is hungry and he sees these unclean animals, and a voice says, "Eat the animals." And he says, "God, no, I obey Leviticus." Entonces Pedro tenía hambre y vio que estos animales le fueron bajados del cielo y eran animales inmundos, y la voz le dijo, levántate Pedro, mate y come, pero Pedro se negó diciendo, son animales inmundos, no puedo. In verse 15, and the voice spake unto him the second time, What God hath cleansed, that call not thou common. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. This is a strange story. Es una historia bastante extraña. A sheet comes down with unclean animals, Rise, Peter, kill and eat. And he says, no. And he says, what I cleanse don't call common. And this happens 3 times in the vision. Y eso es que un lienzo baja del cielo que está lleno de estos animales inmundos, y la voz le dice, levántate Pedro, mate y come, y Pedro se le niega, y eso sucede 3 veces, y hasta el final que otra vez sube este lienzo al cielo. Now Peter is confused because Peter is a Jew. Y ahora Pedro está muy confundido aquí porque Pedro es un judío. And he obeys the book of Leviticus. Y él está obedeciendo el libro de Levítico. And Jesus never told him, oh, you don't have to obey the law anymore. Jesus never told Peter this. Y Jesús nunca le dijo a Pedro que ya no tenía que obedecer el libro de Levítico. And so Peter is thinking, what does this mean? What is this vision? Entonces Pedro le está preguntando, ¿qué es el significado de esto? ¿Qué significa esta visión? What God is going to show Peter is why he gave this command in Leviticus. Lo que Dios está a punto de mostrarle a Pedro es la razón por la cual él dio este mandamiento en Levítico. Remember, the law is a shadow of something else. Recuerden que la ley del Antiguo Testamento era sombra de otra cosa. So in verse 17 it says, now while Peter, let me just check that I'm reading the right verses here. Okay, yep, 17. Verse 17 says, now while Peter doubted in himself what this vision which he had seen should mean, behold, the men which were sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate. El 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. You see, Peter was thinking about animals, but God was speaking about people. Y entiendan que Pedro estaba pensando sobre los animales, pero Dios le quería mostrar acerca de la gente. And it says in verse 18, and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, were lodged there.
y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Now pay a very close attention to verse 19. Y ahora pongan mucha atención aquí al versículo 19. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, Behold, 3 men seek thee. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Peter's thinking about the animals, the Spirit is speaking about the men. Pedro está pensando sobre los animales de la visión, pero el Espíritu le está hablando sobre los hombres. God is showing Peter what the shadow means. Dios le está mostrando aquí a Pedro qué significaba la sombra del Antiguo Testamento. Verse 20, Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. So Peter is thinking, why is God telling me to eat unclean animals? The book of Leviticus says, do not eat these animals. Why is God telling me to eat these animals? Entonces Pedro se está preguntando, ¿por qué Dios me está mandando que coma estos animales inmundos cuando el libro de Levítico me mandó que no puedo comer esos animales inmundos? And the Holy Spirit says, there's 3 men down there, go with them. Y el Espíritu Santo le dijo, hay 3 hombres que te buscan, ve con ellos. For the sake of time, we will skip down to verse 27. Y vamos a brincarnos al versículo 27 por causa del tiempo. And as he talked with them, he went in and found many that were come together. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. And he said unto them, Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God hath showed me that I should not call any man common or unclean. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. You see, Peter did not see the vision and say, oh good, I've always wanted to eat bacon. Entiendan que cuando vio Pedro esta visión no se puso a pensar, oh qué bueno porque yo siempre quería probar el tocino. That wasn't the meaning of the vision. Ese no era el significado de la visión. He thought about the vision and he thought about what the Holy Spirit said and he said, oh, God is telling me not to call a man unclean or common. Sino que Pedro se puso a pensar sobre la visión y sobre lo que le dijo el Espíritu y se dio cuenta que Dios le quería explicar que no debe de llamar a ningún hombre común o inmundo. But there is a reason why he told him not to call the Gentiles common or unclean. Y hay razón por la cual Dios le dijo que no debe de llamar a ningún gentil inmundo. He said, what God hath cleansed, that call not thou common. Porque Dios dijo que lo que Dios ha limpiado, no llames eso común o inmundo. You see, the reason why God commanded them not to eat those animals is because that was a picture of not being influenced by unsaved people. Entonces entiendan que la razón por la cual el Antiguo Testamento les mandaba no comer los animales inmundos es porque era simbólico de no dejar que la gente extranjera les fuera mala influencia a ellos. But when the gospel came and Peter preached the gospel, God made them clean, spiritually clean. Pero cuando llegó el tiempo del Evangelio, Dios ya limpió a todos espiritualmente con su Evangelio. And so the reason that Peter did not want to preach the gospel to the Gentiles is he was afraid to become unclean. Entonces la razón por la cual Pedro tenía temor de evangelizar a los gentiles es porque él tenía temor de ser inmundo. But when God gave him this vision, he understood, oh, when they are saved, now they're clean. Pero cuando Dios le dio esta visión es cuando entendió Pedro que cuando uno es salvo ya está limpio. He understands the Old Testament is just a picture. Entendió Pedro que el Antiguo Testamento era simbólico. And so Peter was not racist. Entonces Pedro no era racista, He was just trying to obey Leviticus. sino que simplemente estaba obedeciendo el libro de Levítico. But God gave him the vision so he would understand now is the time to preach the gospel to the Gentiles. Pero Dios le dio esta visión a Pedro para que él entendiera que ahora llegó el tiempo para evangelizar a los gentiles. Now, probably everyone here is a Gentile. Ahora probablemente todos aquí somos gentiles. I actually have a great-grandmother who's Jewish. Pero el pastor sí tiene una tatarabuela que es judía. And so that's on my mother's side, so I probably am technically considered a Jew. Y eso es por parte de su madre, entonces técnicamente sí es parte judío. Although the Bible does not actually say it goes through the mother, that's just Jewish tradition.
Pero la Biblia no dice que es característica pasa por la madre, pero sí es una tradición judía. So really, I'm just a Gentile. Entonces, en realidad, el pastor sí también es un gentil. Even though I may have a very small amount of Jewish blood, it's possible. Aunque sí es posible que tal vez tenga un poquito de sangre judía. But we are all Gentiles, Pero todos aquí somos gentiles. and the gospel made us clean. Y el Evangelio nos limpió. And the book of Ephesians said there used to be a wall between the Jews and the Gentiles. Y el libro de Efesios nos dice que antes había un muro entre los judíos y los gentiles. On one side of this wall was the clean people, the Jews. Por un lado de ese muro estaba la gente limpia, los judíos. On the other side of the wall was the unclean people, the Gentiles. Y por el otro lado del muro estaba la gente inmunda, los gentiles. But the Bible says when Jesus Christ came, he tore down that wall. Pero dice la Biblia que cuando vino Jesucristo, Él derribó ese muro. And he says now the Jews and Gentiles are one in Christ. Y dice que ahora los judíos y los gentiles son uno en Cristo. Now I believe that the Jewish people are still in a separate covenant with God. Ahora el pastor aún cree que el pueblo judío está en un pacto exclusivo con Dios. Because in the book of Revelation it says that someday the Jewish people are going to have their land and Jesus Christ is going to reign in Jerusalem. Porque en el libro de Apocalipsis sí se explica que algún día el pueblo judío va a tener la tierra que Dios les prometió ya hace mucho tiempo. But even though the Jews have a physical covenant, when a Jew is saved, he goes into the same spiritual covenant as you and me. Entonces, aunque los judíos tienen un pacto físico diferente que los gentiles, cuando entra en pacto con Jesús es el mismo pacto espiritual que los gentiles. But if we don't study Leviticus, we will not understand why Peter struggled to share the gospel with the Gentiles. Pero si no estudiamos Levítico, no vamos a entender por qué Pedro luchó tanto con evangelizar a los gentiles. Okay, we are almost done. Let's go to 2 Corinthians chapter 6. Y ya casi terminamos, vayamos a a los Corintios capítulo 6. There's one more passage that if we don't read Leviticus, we will have trouble understanding. Hay un pasaje más que si no leemos el libro de Levítico no vamos a poder entender. There are many others, I'm only giving these for examples. Y hay muchos más pasajes, pero estos son los que vamos a enfocar para usar como ejemplos. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. El libro de 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. And I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. And then let's also read verse 1 of chapter 7. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Y el versículo que sigue dice, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Now I have to tell you, this passage, you will only understand it if you read Leviticus. Ahora les tengo que decir que este pasaje únicamente se puede entender si uno lee Levítico. Because in Leviticus it says, do not plow with a donkey and a cow together. Porque en el libro de Levítico se nos explica que uno no debe de arar con un buey y con un asno yugados juntamente. Now I grew up in Cameroon and they plow with donkeys and with cows. Ahora el pastor él fue criado en Camerún y ahí ellos sí aran con asnos y con los bueyes. And now God is telling them, is this part of the Old Testament law? He says you can have one donkey, two donkeys, one cow, two cows, but you cannot have a donkey and a cow.
Y ahora Dios les mandó en el Antiguo Testamento que para arar ellos pueden tener un asno o dos asnos, o un buey o dos bueyes. Now, a cow is a clean animal, Ahora, but a donkey is an unclean animal. ahora el buey es un animal limpio, pero el asno es un animal inmundo. And what clean and unclean means is that there's nothing wrong with having a donkey, but a donkey could not be eaten and it could not be sacrificed. Y lo que se refiere a las palabras limpio e inmundo no es que había algo malo con obtener o tener un animal inmundo, sino que nomás no se podía comer ese animal inmundo. But a cow could be eaten and it could be sacrificed. Pero el buey sí se podía comer y sí se podía sacrificar. But now here in the New Testament, the Apostle Paul knows that the Corinthians, they were reading the Old Testament. Pero aquí en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo entiende que los cristianos estaban leyendo el Antiguo Testamento también. In fact, when the Apostle Paul wrote 2 Corinthians, there was no New Testament. There was only an Old Testament. De hecho, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, no había el Nuevo Testamento porque solo tenían el Antiguo Testamento. You could read the Bible a lot more quickly back then. Uno podía leer la Biblia mucho más rápido en ese día There was no New Testament. porque no había el Nuevo Testamento. Now, the New Testament was being written, and by the time the Apostle John died, the whole New Testament was written. Ahora sí estaba en progreso el Nuevo Testamento y para el tiempo que murió el apóstol Juan, el Nuevo Testamento ya estaba completo. But this was written about 20 years after Jesus went to heaven, and so they did not have a New Testament at the time. Pero esta carta fue escrita aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús, entonces el Nuevo Testamento aún no era completo. And and Paul understands that they know that he is referring to Leviticus when he wrote this. Y aquí los corintios entienden que Pablo se está refiriendo a Levítico cuando dice este pasaje. And they know that he is referring to the fact that an unclean animal is a picture of an unbeliever. Y ellos entendían que cuando Pablo se estaba refiriendo a un animal inmundo, se refería a alguien que era incrédulo. And so that's why he says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Y por eso les mandó que no pueden estar en yugo con un incrédulo. And this is something that even affects Bible translations. Y eso es algo que aún puede afectar las diferentes versiones de la Biblia. The Bible translation that I grew up reading my whole life before I started using the one I have now never said unequally yoked. Y eso es que la versión de la Biblia que el pastor estaba leyendo toda su vida antes de leer esta, no decía esta frase de estar en yugo desigual. I am not sure why that particular translation didn't say that, because in Greek it says unequally yoked. Y el pastor no está seguro porque esa versión no decía yugo desigual, porque en el griego ahí está claramente la frase yugo desigual. Now I know we have Spanish speakers here, so talking about English translations doesn't mean anything to you, but this does actually apply to what we're talking about. Y ahora como hay gente que lee la Biblia en español, las diferencias entre versiones en inglés tal vez no les importe mucho, pero sí tiene que ver con el tema que estamos hablando. So, I think the translation I grew up said, don't be bound together with unbelievers. Y lo que recuerda el pastor que decía esa versión es que decía que uno no esté unido juntamente con un Bound together, like tied up. yeah, I got that part, I forgot it, the silly word. Con un incrédulo. Yeah, and this is very strange, Y esto es algo muy extraño, because a yoke is not being tied to someone. porque un yugo no es cuando uno está atado con otra persona, A yoke is being connected to someone to work together. sino que un yugo es estar conectado con otra persona para trabajar juntamente. And so sometimes I wonder if the people that made that translation did not understand that this was referring to Leviticus. Entonces el pastor se pregunta si la gente que hizo esa versión de la Biblia no entendía a qué se refería este pasaje porque nunca leyó el Levítico. Because in the Old Testament, when it says don't plow with an ox and an ass together, it doesn't say don't tie them together. Porque en el Antiguo Testamento cuando se da el mandamiento dice que no se puede unir en yugo el asno y el buey, no simplemente que no se deben de atar. Because it's not talking about being tied together, it's talking about being yoked together for work. Porque no está hablando sobre estar atados juntamente, sino estar unidos juntamente para trabajar. In fact, in Greek, it's heterozyguntes, which means, sorry, hetero is hetero, like heterosexual. It means something that's different, unequal, different,
And zygutes is like zygote, it's yoke. De hecho, en la palabra, en la frase griega, es muy clara la diferencia entre estar a dos animales diferentes o dos animales iguales. So you have to pray for him because his job is hard. Creo que Okay. So, it's referring to the fact that these two animals are working together. Entonces se refiere al hecho que esos animales están unidos para trabajar juntamente. Now, it is possible if you have a peaceful donkey and a peaceful, maybe shorter cow, that you could actually have them plow together. Ahora, sí es posible que si hay un buey apacible y un asno apacible, que tal vez sí puedan arar juntamente. Now, donkeys are very short, so it may be that the yoke would be crooked. Ahora, los asnos están mucho más cortos que el buey, entonces tal vez el yugo estaría algo no parejo. But God taught them this because it was a spiritual principle. Pero Dios les enseñó esto porque era un principio espiritual. You see, when you are yoked to someone, you cannot escape. You must go wherever they go. Y eso es porque cuando uno está en yugo con otra persona, no se puede zafar, tiene que ir a donde sea que esa otra persona va. In the Old Testament, it was only a picture, but in the New Testament, it's teaching us be very careful about being connected to someone who will take you in the wrong direction. Y en el Antiguo Testamento era simbólico, pero en el Nuevo Testamento se nos explica que tenemos que tener mucho cuidado con quién nos vamos a unir para estar en ese yugo. Because if you are a Christian and you're going to serve Jesus Christ, you have to make sure that you're connected with another Christian. Porque si uno es cristiano y quiere servir al Señor Jesucristo, tiene que asegurarse que va a estar en yugo o en una pareja con alguien que también es cristiano. If you are a Christian and you are connected to an unbeliever, they will pull you in the wrong direction. Si uno es cristiano y está en yugo con alguien que es incrédulo, lo va a jalar en una dirección equivocada. You're going to have problems. If you are pulling them toward Christianity, they will be angry. If they're pulling you away from Christianity, you will be angry as well. Va a haber problemas en esa situación porque si usted le quiere jalar al cristianismo, él se va a enojar o ella se va a enojar. Pero si la otra persona la jala lejos del cristianismo, entonces usted va a estar enojado o enojada. And yet this entire teaching is from the book of Leviticus. Y toda esta enseñanza viene del libro de Levítico. So I show you these examples because I want you to understand it is so important to read the whole Bible. Entonces les muestra estos ejemplos para que ustedes entiendan que es tan importante leer toda la Biblia completa. And even a book like Leviticus that is very difficult for people to read actually has some very important principles in there. Y aún un libro como Levítico, que es bastante difícil para leer, tiene principios que son bastante importantes para conocer. And if you read Leviticus and the whole Old Testament and you read the New Testament, you will see how it fits together. Y si uno lee el libro de Levítico y el Antiguo Testamento completo, juntamente con el Nuevo Testamento completo, va a ver cómo todo encaja perfectamente. So let's close in prayer. Entonces concluyamos con oración. Heavenly Father, I thank you for the Bible. Padre Celestial, te damos gracias por la Biblia. And I pray for everyone in this room. Y oramos por cada persona en esta sala. Because I know that when they get to parts of the Bible that are hard to understand, they will be tempted to give up. Porque sabemos que cuando gente llega a partes de la Biblia que es difícil de entender, está la tentación para rendirse. But I pray that they will be willing to read the whole Bible because they know that God will teach them very important lessons when they read it. Pero oramos que cada persona esté dispuesta a leer toda la Biblia porque hay lecciones tan importantes que tú les puedes enseñar a través de ella. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén. So we have a song to close with. It's number 3.